Taller de manejo de vía aérea y ventilación. El poco suministro de sangre oxigenada es la causa más rápida de muerte en pacientes traumatizados. Para los médicos es de vital importancia adquirir competencias necesarias para el manejo adecuado de la vía aérea y deben mantenerse estas habilidades y destrezas en el tiempo. Causas de compromiso de la vía aérea. Entre las causas de compromiso de la vía aérea tenemos obstrucción por cuerpo extraño, quemaduras por inhalación, hematoma cervical expansivo, trauma maxilofacial severo. Signos y síntomas de alarma de compromiso de la vía aérea. Mire, si el paciente se encuentra estupuroso, si presenta cianosis o si tiene depresión del sensorio. También se debe observar si tiene retracción de la pared torácica y uso de los músculos accesorios. Se debe colocar el oxímetro de pulso. Esto nos indica una valoración temprana de la obstrucción de la vía aérea. Escuche. Si tiene ruidos anormales como ronquera, gorgoteo, estridor o disfonía. Esto nos indica obstrucción de la faringe o laringe. O si tiene respiración ruidosa, nos indica obstrucción de la vía aérea. Sienta. En la palpación se va a buscar la ubicación de la tráquea. Se va a determinar si la tráquea se encuentra en la línea media. Recuerde, la agitación sugiere hipoxia y la depresión del sensorio hipercapnia. Signos y síntomas de alarma de compromiso de la ventilación. Observar si existe asimetría en los movimientos respiratorios, si la amplitud de la expansión torácica es adecuada. Auscultar. Se debe auscultar en ambos campos pulmonares. Se debe medir la frecuencia respiratoria. Si el paciente presenta taquipnia, nos indica insuficiencia respiratoria y deficiencia de la oxigenación. Oxímetro de pulso. Se debe colocar el oxímetro de pulso. Esto nos proporciona información de la saturación y de la perfusión periférica. Recuerde, si a pesar de permeabilizar la vía aérea, la respiración no mejora, se debe buscar o tratar otras etiologías, como un trauma directo sobre el tórax, un neumotórax, lesiones intracraneales que pueden causar patrones anormales respiratorios o lesiones en la médula cervical que pueden causar respiraciones diafragmáticas. Identificación de la vía aérea. En la anamnesis se toma en cuenta si el paciente responde a estímulos verbales. Esto significa que tiene permeabilidad de la vía aérea, por lo tanto se descarta compromiso de la misma. En el examen físico se debe encontrar hallazgos específicos que puedan indicar compromiso de la vía aérea y o de la ventilación mencionados anteriormente. Si hay lesiones en la cara, cuello o en el tórax, se debe evaluar para determinar si hay compromiso de la vía aérea. De una manera práctica, en la evaluación de la vía aérea se utiliza la siguiente mnemotecnia. Lemo. L. Look. Identificar la vía aérea. Se debe buscar cualquier factor externo o circunstancia que dificulte la intubación. E. Evaluar, para lo cual se utiliza la regla 3-3-2. La distancia entre los dientes incisivos del paciente debe ser al menos de 3 dedos de ancho. Entre el hueso hyoides y el mentón debe ser al menos de 3 dedos. Entre la escotadura tiroidea y el piso de la boca debe ser al menos de 2 dedos. M. Mallampati. Se utiliza para predecir la intubación en una vía aérea difícil, para lo cual se toma en cuenta la clasificación de Mallampati, que son 4 grados. Primer grado. Los pilares de las fauces, el paladar blando y la úvula son visibles. Segundo grado. Los paladares de las fauces y el paladar blando pueden observarse, pero la úvula queda oculta por la base de la lengua. Grado 3. Solo se observa el paladar blando. Se considera una intubación difícil. Y finalmente tenemos el grado 4. El paladar blando no es visible. La intubación es difícil. O. Obstrucción. Se debe buscar cualquier impedimento que obstruya la vía aérea, como tumores, como una inflamación del tejido blando en caso de inhalación de humo, traumatismos faciales o lesión cervical, cuerpos extraños en vías respiratorias o tejido blando excesivo en obesos. N. Neck. No movilizar el cuello de forma activa. Se debe tomar en cuenta el cuello del paciente. Este debe estar inmovilizado debido a que puede tener trauma cervical. Manejo de la vía aérea. La vía aérea debe mantenerse siempre limpia. Comúnmente la sangre y el vómito obstaculizan una adecuada ventilación. En estos casos se debe aspirar o extraer manualmente los cuerpos extraños y las secreciones.
Es por ello que durante la maniobra de RCP, cuando los líquidos o cuerpos extraños dificulten la ventilación, al paciente de trauma se lo debe voltear en bloque para proteger la columna. Recuerde, de existir posibilidades de broncoaspiración, el paciente debe ser idealmente hiperventilado antes de la aspiración, lo cual no debe demorar más de 10 segundos. Técnicas de mantenimiento de la vía aérea. Dentro de estos tenemos los métodos manuales y no manuales. Métodos manuales. Para los métodos manuales tenemos dos maniobras para la permeabilidad de la vía aérea. Maniobra de elevación del mentón. Se coloca los dedos de la mano por debajo de la mandíbula, traccionando suavemente hacia arriba a fin de llevar el mentón hacia adelante. Maniobra de levantamiento mandibular. Se toma los ángulos del maxilar inferior con una mano a cada lado y se desplaza hacia adelante. Las maniobras para establecer una vía aérea pueden producir o agravar la lesión de la columna vertebral, por lo que es imprescindible la alineación e inmovilización del cuello durante estos procedimientos. Métodos no manuales. Dentro de los métodos no manuales tenemos algunos dispositivos. La cánula orofaringe es un dispositivo temporal de la vía aérea. Establece una comunicación entre la boca y la base de la lengua. Para el tamaño de la cánula se puede tomar en cuenta en el paciente midiendo desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. Técnica de manejo de cánula orofaringe. Se utiliza un bajalenguas para deprimir la lengua e insertar una cánula por detrás. Se selecciona el tamaño correcto y se inserta el dispositivo. Se ubica la punta distal dirigida posteriormente. Finalmente se introduce y se gira lentamente de forma que su extremo distal quede frente a la laringe. Cánula nasofaringe. Es otro dispositivo temporal de la vía aérea. El tamaño es según el diámetro interno. El más utilizado es el número 7. Este, al igual que la cánula orofaringea, no debe ser utilizado en niños y en pacientes conscientes. Técnica de manejo de la cánula nasofaringea. Se coloca la cánula correcta, se lubrica la punta y se coloca suavemente en dirección antero-posterior a través del orificio nasal, siguiendo el piso de la cavidad nasal, directamente a la nasofaringe posterior y no hacia arriba. Máscara laringea. Es otro dispositivo temporal de la vía aérea. Su inserción con la cabeza en posición neutra la convierte en un sistema de utilidad en el control de la vía aérea en pacientes con trauma cervical. Se ha utilizado con éxito en pacientes con criterios de dificultad del manejo de la vía aérea y es un dispositivo prometedor para el uso en urgencias extrahospitalarias. Su tamaño es hasta de 8 milímetros en adultos. Técnica de manejo de máscara laringea. El paciente tiene que estar previamente anestesiado. Se debe asegurar el desinflado correcto y la lubricación apropiada del manguito. Se debe aplanar con cuidado la punta de la máscara laringea contra el paladar duro. Con el dedo índice se debe empujar la máscara laringea en dirección craneal siguiendo los contornos del paladar duro y blando. Mientras se mantiene la presión sobre el tubo, se debe avanzar la máscara hasta percibir una resistencia. Se debe insuflar para verificar una correcta colocación de la máscara laringea, ya sea con un manómetro o con una jeringa. Se debe colocar la máscara laringea a un ventilador mecánico. Finalmente, la máscara laringea puede fijarse con cinta si es necesario. Dispositivos para una vía aérea definitiva. Se denomina una vía aérea definitiva al procedimiento que obliga a la colocación de un tubo endotraqueal por debajo de las cuerdas vocales. Hay tres tipos de vía aérea definitiva: la intubación orotraqueal, la intubación nasotraqueal y la vía aérea quirúrgica. Técnica de intubación de secuencia rápida. Primero, tenga un plan B en la eventualidad de que fallara. Tal plan debe incluir la posibilidad de realizar una vía aérea quirúrgica. 2. Compruebe que estén lista la aspiración y la habilidad de dar ventilación a presión positiva. 3. Preoxigene al paciente con oxígeno al 100%. 4. Aplique presión sobre el cartílago cricoides. 5. Administre un medicamento inductor, etomiodato 0,3 mg/kg según la práctica local.
En el Ecuador se administra midazolam desde 0,5 hasta 1,5 miligramos kilogramo. 6. Administre de 1 a 2,5 miligramos kilogramo de propofol intravenoso. 7. Luego de que el paciente se haya relajado, intube por vía orotraqueal. Con ayuda de un laringoscopio, inserte el tubo endotraqueal. 8. Infle el balón y confirme la posición correcta del tubo. Esto se lo hace auscultando el tórax y determinando la presencia de CO2 en el aire expirado. 9. Retire la presión sobre el cartílago cricoides. 10. Ventile al paciente. Técnica de ventilación bolsa-máscara. La técnica más factible es la de 2 personas, ya que asegura un buen sellado. La primera persona aplica la máscara con la cara del paciente, asegurando que no haya pérdida de aire. Esto lo hace con ambas manos. La segunda persona ventila al paciente apretando la bolsa con las 2 manos. Valorar si la ventilación es adecuada. Esto se lo hace observando el tórax del paciente. Se continúa ventilando cada 5 minutos. Recuerde, al ventilar a un paciente con dispositivo de bolsa-máscara puede ocurrir distensión gástrica, lo que puede resultar en vómito y broncoaspiración. Además puede causar compresión de la vía aérea por el estómago distendido, causando hipotensión y bradicardia. ¿Emergencia, buenos días? Entendido. ¿En qué tiempo? Los estaremos esperando. Se debe verificar los instrumentos adecuados para el soporte avanzado de vía aérea y ventilación. Se comprueba si el laringoscopio está con pilas y si hay la medicación correcta. También se debe disponer de instrumentación en caso de que el paciente presente vía aérea difícil y se necesite de un procedimiento quirúrgico como una cricotiroidetomía. Ayúdeme, por favor, medicándolo al paciente. Por favor, conécteme al paciente al monitor. Enseguida. Ayúdenme quitándole el collarín al paciente. Un bajalengua y una cánula número 7 lubricada, por favor. Ayúdeme con los signos vitales. ¿Cómo están? Paciente no mejora. Preparémonos para intubar. Ayúdeme, por favor, con midazolam y propofol pasándole al paciente. Listo. Laringoscopio, por favor. ¿Tubo? Jeringa, por favor. Ayúdeme, por favor, ocultándole al paciente. La parte derecha está correcto. En el lado izquierdo está correcto. Base derecha igual. Y en la base izquierda está correcto. Ayúdeme con los signos vitales, por favor. El paciente está estable, doctor. Perfecto.